El software libre es todo cuyo código de fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con cambios y mejoras o sin ellas. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre encabezado por el activista y experto informático estadounidense Richard Stallman y la fundación en 1985 de la Freeware Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Un software libre es libre si otorga a los usuarios de manera adecuada las denominadas 4 libertades: libertad de usar, estudiar, mejorar y distribuir. De lo contrario, no se trata de software libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres, y si bien podemos distinguirlos sobre la base de cuánto les falta para llegar a ser libre, su uso bien puede ser considerado contrario a la ética en todos los casos por igual. El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio del coste de la distribución a través de otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a gratuito, denominado usualmente freeware, ya que conservando su carácter de libre puede ser distribuido comercialmente análogamente el software gratis o gratuito, incluyendo en ocasiones el código de fuente. No obstante, este tipo de software no es libre, en el mismo sentido que el software libre, a menos de que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. En este sentido, es importante conocer las implicaciones jurídicas que emanan del uso de software libre. Tampoco debe confundirse software libre con software de dominio público. Este último es aquel que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad porque permite el acceso a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio público. Licencias de software libre. El software no se vende, se licencia, siendo la licencia de software una especie de contrato, en donde se especifican todas las normas y cláusulas que rigen el uso de un determinado programa, principalmente los alcances de uso, instalación, reproducción y copia de estos productos. Por consiguiente, una licencia de software libre es un documento que otorga al receptor de una pieza de software derechos extensivos para modificar y redistribuir ese software. Estas acciones normalmente se prohíben por las leyes de derechos de autor, pero el que posee los derechos, usualmente el propio autor del software, puede eliminar esas restricciones acompañando al software con una licencia que otorgue al receptor de estos derechos. Es posible dividir las licencias de software en dos grandes grupos. Una de ellas está compuesta por las licencias que no imponen condiciones especiales. Solo especifican que el software se puede redistribuir o modificar. Estas son llamadas licencias permisivas. El otro grupo de licencias son denominadas licencias robustas o licencias copyleft. Estas imponen condiciones en caso de que se quiera redistribuir el software, condiciones que van en la línea de forzar a que se sigan cumpliendo las condiciones de la licencia después de la primera redistribución. Actualmente, la licencia de software libre más utilizada, según las estadísticas de GitHub y de Black Duck, es la licencia MIT, proporcionada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es del tipo permisiva. Aunque históricamente la licencia más utilizada hasta 2015 era la licencia pública general de GNU versión 2, que es una licencia tipo robusta. Algunos consideran el software libre como un competidor contra el centralismo en empresas y gobierno, una forma de orden espontáneo o de anarquismo práctico. Algunos consideran el software libre como una forma de trabajo colaborativo en un modelo de mercado tal como se había planteado en el cooperativismo.
Algunos comparan el software libre a una economía del regalo, donde el valor de una persona está basada en lo que está de los demás sin que incurra valor monetario de por medio. Grupos como Oeconomics e Hipatia consideran que todo esto debería producirse de esta forma y que este modelo de producción no se limita a reemplazar el modelo no libre de desarrollo del software. La cooperación basada en la libre asociación puede usarse y se usa para otros propósitos, tales como escribir enciclopedias, por ejemplo. Las aplicaciones políticas y económicas del software libre o su afinidad con el antiautoritarismo es discutida, mientras para uno estas implicaciones son notorias y presentan un factor importante a tomarse en cuenta, para otro, si bien podría existir una leve relación, no tiene suficiente relevancia. Una vez que un producto de software libre ha empezado a circular rápidamente, está disponible a un costo muy bajo. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. El software en general podría ser considerado un bien de uso inagotable, tomando en cuenta que su costo marginal es pequeñísimo y que no es un bien sujeto a rivalidad. Software libre en la administración pública. Entre los argumentos que sustentan la utilización de software libre en las administraciones públicas encontramos los siguientes. Defensa de interés general. El uso de software libre beneficia a la sociedad en su conjunto, fomenta el crecimiento de la industria nacional de servicios y permite ahorrar divisas. La administración pública tiene cierta función de guía de la industria que la hace tener un gran impacto, que se considera que debe digerirse a la creación de un ámbito tecnológico generador de riqueza nacional. Transparencia. El uso de software libre permite que cualquier ciudadano pueda comprobar por sí mismo la integridad y seguridad de los programas que usa su administración. Esto es especialmente importante en la administración electrónica y en los sistemas que manipulan datos sensibles. Independencia tecnológica. El software libre, al garantizar el acceso al código fuente, permite elegir los proveedores de desarrollo, mantenimiento y soporte en un mercado de libre competencia. El software libre garantiza la libertad de elección de productos gracias a su modularidad y su disponibilidad en un gran número de plataformas y al uso de formatos de archivos abiertos que permitan interoperar con independencia de estrategias comerciales. Accesibilidad. El Estado debe garantizar la accesibilidad a los servicios desde una amplia variedad de plataformas, sin discriminar a los ciudadanos por usar un software determinado ni forzarlos a adquirir determinados productos. Para ello, es fundamental la utilización de formatos y estándares abiertos. El software libre puede ser traducido por la comunidad de usuarios de una lengua o por la propia administración. Seguridad. El modelo de seguridad del software libre se basa en la transparencia, la amplia base de usuarios y desarrolladores, y de estos programas garantizan además un tiempo de respuesta rápido ante incidencias de seguridad. La transparencia permite verificar mediante auditorías la ausencia de código maligno que pueda abrir puertas traseras en los programas. Protección de la inversión. La continuidad de los productos de software libre está garantizada por la disponibilidad del código fuente que permite mantener los productos durante tiempo indefinido. También se protege la inversión en hardware al evitarse las actualizaciones forzadas, prolongando el ciclo de vida de los mismos. Los usuarios sobre el software libre se ofrecen en un mercado de libre competencia, por lo que sus precios son menores a los ofrecidos por el mantenimiento y soporte de programas que cuentan con propietarios. Existen países en los cuales sus administraciones públicas han demostrado apoyo al software libre, sea migrando total o parcialmente sus servidores y sistemas de escritorio o subvencionándolo. Este es el caso de Alemania, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, México, República Dominicana, Venezuela, Argentina, entre otros. El software libre como una eficaz política pública de Estado. Actualmente los estados están haciendo, en la medida de sus posibilidades, un uso intensivo de las tecnologías de información y de comunicación para hacer de sus gobiernos y de sus respectivos modos de gobernar mecanismos más eficaces y eficientes, muchas veces bajo esquemas conocidos como gobiernos electrónicos y gobiernos abiertos. Dentro de este movimiento gubernamental a escala global, el software libre tiene una importancia fundamental, no solo desde la vialización de las formas más rápidas y transparentes de hacer las cosas, sino desde una perspectiva más segura y privada dentro del ámbito de la seguridad de información. Actualidad del software libre en los gobiernos. Hoy en día se puede afirmar con propiedad que la fisiología del software libre es algo que suele traspasar el ámbito de la informática y la computación o de la tecnología en general.
Por ende, suele llevarse sus ideas a otros ámbitos o esferas de la vida, haciendo que, entre muchas otras cosas, la libertad y la transparencia sean tomadas más en cuenta en sectores que antes solían resistirse ante dichas ideas. Sectores como, por ejemplo, los gobiernos que ahora buscan acercarse a sus respectivos ciudadanos para darle la oportunidad de saber lo que pasa en sus respectivas gestiones de una forma transparente, participativa, colaborativa, accesible, práctica y tecnológicamente más avanzada. Y sobre todo esto porque al realizar sus proyectos e implementaciones, los estados suelen requerir que los desarrolladores del software cumplan con sus determinados requisitos y muy frecuentemente varios de los mismos llevan a utilizar exclusivamente software libre para visualizar sus desarrollos internos y propios. Beneficios del software libre como política pública del Estado. Ayudar en el fortalecimiento de la independencia tecnológica. Aumentar los estándares del ámbito de la seguridad de la información gubernamental. Mejorar la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas de la información manejados. Facilitar el acceso universal a largo plazo a los ciudadanos. Preservar eficazmente el patrimonio digital. Desarrollar oportunidad de crecimiento y desarrollo local en la materia de la tecnología. Y lograr ahorros económicos a largo plazo en materia de licencia, mantenimiento y autorizaciones de software. Políticas públicas relacionadas con el software libre. En la construcción del socialismo bolivariano que se viene gestando en Venezuela en 1999, se consideró la formulación de políticas públicas que promovieran la soberanía tecnológica del Estado venezolano, como la democratización y apropiación social de las tecnologías de información. Por ello, el gobierno venezolano asume como prioridad para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad de la soberanía nacional y tecnológica, el uso prioritario del software libre como primer paso para alcanzar estos ideales, una base para construir un desarrollo tecnológico como desenvolvimiento social y eficiencia productiva. Específicamente en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: como interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y los servicios informáticos como vías para lograr el desarrollo económico, social y político del país. A partir del 2004 inició importantes esfuerzos para asumir el uso prioritario del software libre, desarrollando con estándares abiertos en la administración pública venezolana. Debemos hacer referencia también a la distribución venezolana GNU Linux llamada Canaima, la cual fue liberada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información, siendo una de las 100 distribuciones de Linux más visitadas en el mundo. El software libre permite minimizar los riesgos que están asociados a filtración de los datos confidenciales, imposibilidad de acceso a los datos y manipulación de la modificación de los datos, de manera que le permita al Estado contar con un aliado estratégico para la generación y soporte de soluciones orientadas a promover el ejercicio de la soberanía y alcanzar independencia tecnológica.